Hola a todos. En esta ocasión les quiero traer un ejemplo de resistencias asociadas en serie, ¿sí? Este tema hace parte del tema de corriente directa o continua, se puede decir, porque también existe la alterna que la hemos escuchado por ahí. Y aquí este tema nos quiere decir que los electrones ya generan una corriente, ¿sí? Que es la corriente básicamente el flujo ordenado y continuo de los electrones. Entonces los electrones van uno detrás del otro. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Cómo identificamos que este circuito es en serie y no paralelo o tal vez mixto? En serie identificamos básicamente que la corriente, bueno, aquí tenemos dos polos, uno positivo y uno negativo, y nos dice este sistema convencional que la corriente va a ir por acá, parte de positivo, sigue por acá, va subiendo, sigue subiendo, voltea por este lado, voltea, y bueno, digamos que llegó acá y llegó a negativo, ¿sí? Entonces cerró el circuito, llegó de positivo a negativo. Así identificamos que el circuito es en serie, ¿sí? Entonces la corriente solamente en serie tiene un camino, solamente un camino por el cual fluir. Es decir, que si se daña esta resistencia, ¿sí? Digamos que R3 se dañó, llegaron hasta acá los electrones. Este circuito ya dejó de funcionar, ¿sí? Lo mismo, si ya tal vez R3 no estaba dañada sino R2, entonces R2 se dañó, se quemó, explotó. Aquí también dejó de funcionar el circuito. Y bueno, hipotéticamente que se dañe también esta. Entonces si se daña una de estas tres, R1, R2 o R3, pues ya el circuito deja de funcionar completamente, ¿sí? Así identificamos que este circuito es en serie. Lo que sucede contrariamente con el circuito en paralelo, que ahí sí podemos decir que la corriente ya toma o puede tomar varios caminos. Nos pide determinar en este ejemplo de resistencia equivalente a la corriente y el voltaje que circula por cada circuito, ¿sí? Esta es la ecuación, esta que tengo abajo es la ecuación para hallar la resistencia equivalente, entonces es la suma de cada resistencia. Aquí encontramos 3, pero pueden haber muchísimas más. Entonces este es el circuito como más básico que podríamos encontrar. Hallémoslo, resistencia equivalente. Entonces R1 tiene un valor de 40 ohmios. 40 ohmios. Aquí encontramos también R2 que tiene un valor de 67 más 67 y 81 ohmios que sería el valor de R3. Sumando estas tres encontramos una resistencia equivalente de 188 ohmios, ¿sí? 188 ohmios. Listo, y ustedes lo pueden comprobar también. Y bueno, aparte de la resistencia equivalente, nos pide determinar la corriente y el voltaje que circula por el circuito en sí. Aquí lo vamos a hallar de manera general, pero lo voy a hallar también como que circula por cada resistencia, ¿sí? Bueno, aquí me perdonan este gráfico que voy a hacer, pero pues es importante también explicarlo. A veces algunos ejemplos nos ponen a comparar circuitos. Yo podría colocar este circuito que está acá y reducirlo solamente con una resistencia, ¿sí? Con una resistencia equivalente o la que yo halle. Entonces puedo colocarla acá, bueno, aquí arriba donde yo quiera, y puedo decir que esta es de 188, ¿sí? Y tanto este circuito como este me funcionan de igual manera, ¿sí? Era algo que quería mostrarles ahí haciendo como un paréntesis al ejemplo en sí. Bueno, ahora sí continuamos con lo que nos piden. La intensidad de corriente, ¿sí? La intensidad de corriente acá, para que sea más grave, voy a escribirlo con I mayúscula, es la misma, ¿sí? Es la misma para cada resistencia. Entonces, dependiendo de la cantidad de resistencias que haya, va a ser la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que I1 va a ser igual a I2 a I3, ¿sí? Yo asocio cada una de 1, 2 y 3 porque encuentro 3 resistencias, ¿sí? Entonces es la misma. ¿Por qué? Porque pues básicamente la corriente no se divide ni nada por el estilo. Entonces esa va a ser la misma. Lo que ocurre de diferente manera con el voltaje, que el voltaje, aquí nos dan un voltaje, una fuente de voltaje que son de 10 voltios. Ese voltaje sí se va a ir distribuyendo por esta resistencia, por esta y por esta, ¿sí? Entonces ese voltaje sí se va a ir distribuyendo y es la suma de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Entonces V1
se va a quedar en la primera resistencia más V2 más V3, ¿sí? Entonces ya aquí encontramos unas ecuaciones que vamos a utilizar. Encontremos las equivalentes. Ya encontré el valor de la resistencia equivalente. Me falta el de la corriente y el voltaje. Tengo el voltaje equivalente, si lo tengo, ¿no? Son 10 voltios. Entonces voy a hacer aquí por acá una partición pequeñita, muy pequeñita, como suelo hacerla. Y voy a decir que la resistencia equivalente, REQ, es igual a 188, ¿sí? Lo que tengo hasta el momento. Voltaje equivalente, voy a escribirlo así también, no se suele escribir así, pero voy a darle una anotación acá personal, es de 10 voltios. Y la intensidad, que es así, se suele escribir solamente con la I mayúscula, la I minúscula pues es la de cada uno, no la conocemos, ¿sí? ¿Qué ecuación nos relaciona estas tres? La ley de Ohm, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente, ¿sí? Es lo que nos dice. Y gráficamente, pues que, bueno, aquí estoy explicando muchas cosas a la vez. Pues gráficamente yo puedo aquí colocar la intensidad y aquí el voltaje. Y bueno, la intensidad se mide en amperios y el voltaje en voltios. Que básicamente esto nos va a dar algo así, lineal, ¿sí? Que su pendiente, esa pendiente va a ser la misma resistencia equivalente. Bueno, así gráficamente, si nos lo pidieran en una gráfica, ¿sí? Utilicemos esta ecuación para hallar la intensidad. Entonces la intensidad que se encuentra aquí abajo, solamente intercambio estas variables para hacer el despejo más rápido, nos quedaría voltaje sobre resistencia, ¿sí? Resistencia equivalente. Entonces la intensidad de corriente sería, reemplazando aquí, 10 dividido, voy a escribirlo aquí, 10 voltios dividido entre 188, ¿sí? Entonces 10 dividido entre 188, eso nos da 0,05. Entonces voy a decir que bueno, aquí lo borro. Esta intensidad de corriente es de 0,05, 0,05 amperios. Aquí nos vamos muchísimo más decimales, pero la voy a colocar de esa manera, ¿sí? Entonces voltaje sobre intensidad es igual a resistencia. Ya tengo estos tres. Nos piden las equivalentes, tal vez no la piden en los específicos de cada una. Entonces voy a hallar, ya tengo el valor de R1, R2 y R3 y la resistencia equivalente, la intensidad de corriente es la misma. Entonces puedo decir que aquí, voy a escribirlo aquí encimita, ya lo borro para que no se vea tan feo, 0,05 amperios se quedan acá, 0,05 amperios también se quedan acá y 0,05 amperios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la misma para el circuito en serie, es la misma. Bueno, aquí lo voy a borrar, ¿no? Pero el voltaje sí cambia, ¿sí? Si nos damos cuenta del voltaje, el voltaje va sumándose cada uno. Entonces V1, V2 y V3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar V1. ¿Con qué ecuación? Con esta misma, ¿sí? Pero yo voy a despejar ese voltaje. Entonces voy a escribirla por aquí bajito. Bueno, puedo continuar por acá. Entonces voy a hallar V1. Entonces V va a ser igual a resistencia por intensidad de corriente, ¿sí? Pero va a hallar la 1, entonces 1. Bueno, aquí es un por, lo voy a hacer de esa manera. Entonces V1 va a ser igual a el valor de la resistencia equivalente. ¿Cuánto me dio? Resistencia equivalente me da, R1 tiene un valor de 40 ohmios. 40 ohmios por 0,05 amperios. Y esto V1 nos va a dar igual a, bueno, aquí tal vez se pierden un poquito de decimales porque son bastante grandes. Entonces por 40 para hallar el primer voltaje. Aquí obtenemos un voltaje de más o menos aproximadamente 2,12, ¿sí? Voltios. Lo mismo va a ser para V2. V2 va a ser igual entonces al valor de la resistencia 2. Por el valor de la resistencia 2, 67 ohmios. Entonces 67 ohmios
por 0,05 amperios, que sería el de ahí. Entonces 67 me da un valor de 0,05 por 67 me da un valor de 3, V2 igual a 3,35, ¿sí? Y para último de acá V3 sería resistencia 3 por la intensidad de corriente, que recordamos que es la misma. V3 resistencia 3 sería 81 ohmios por 0,05 amperios, ¿sí? Entonces 85, 4,25. Entonces el voltaje me daría 4,25 voltios, ¿sí? Voy a subrayar aquí las tres. ¿A qué me refiero de las tres? Son los tres valores que se puede decir que hipotéticamente me dio. V1, voy a dejarlo así, con algo pequeñito, pero no me menos ahora. Aquí ya es difícil, esos colores sí quedan como raros. Entonces aquí las tres, ¿sí? Las tres que allí, bueno, no se ve tan bonito visualmente, me perdonan por los colores, es más que todo por el negro. Entonces yo voy a hallar el voltaje equivalente, que dije que le voy a colocar así, que aquí si nos retrocedemos es V1 más V2 más V3, y sumemos los tres, ¿sí? Entonces sumemos esos tres. Entonces voy a hallar cada uno que nos dio aquí, es decir, 2,2 voltios más 3,35 voltios más 4,25, ¿sí? Y voy a sumarlos a ver cuánto me da. Tiene que acercarse a 10, ¿sí? Si no se acerca a 10, les decía hace un momento, puede que aquí se pierda un poquito. Pero si yo tomo todos los decimales y hago la cuenta completa bien hechecita, sin tomar aproximaciones, esto tendría que dar, bueno, aproximado, digámoslo así, esto nos da 10 voltios, ¿sí? 10 voltios. Y si nos damos cuenta, inicialmente a mí me daban un voltaje de 10, ¿sí? Nuevamente les digo, ¿por qué no nos da 10? Porque aquí se pierden unos decimales pequeñitos desde la intensidad de corriente, ¿sí? Desde esta que encontramos por acá. Pero ahí concluiría el ejercicio, comprobando ahí el voltaje equivalente, cada voltaje que nos da. Y hasta aquí iría nuestro video. Espero que no haya sido tan extenso y que lo hayan entendido. Nos vemos en una próxima ocasión.